90.9. Estamos ya preparando la entrevista con Patricio Meribel y está también con nosotros Lolo Echeverría. Patricio Meribel es un analista de temas políticos, de temas sociales. Él tiene nacionalidad chilena, es muy activo en las redes sociales y le hemos pedido que nos acompañe para conversar, para analizar lo que está ocurriendo en este país, en el Ecuador de este momento, en el Ecuador de campaña electoral y de transición y de el fin de un ciclo, podríamos decir, que es lo que sucede con la terminación del periodo del presidente Rafael Correa. Y nos acompaña también Lolo Echeverría, que es analista de temas sociales y políticos, conocido comunicador, quien está vinculado a los medios desde hace mucho tiempo. Gracias entonces, Lolo, gracias Patricio. Quizás, Patricio, podríamos empezar con usted para pedirle un poco que nos cuente algo de lo suyo para ubicarnos. Como le digo, nosotros hemos estado muy pendientes de su activismo en las redes sociales. ¿Qué es lo que hace y cuál es su participación en la vida política, social de Ecuador? Muchas gracias por invitarme. Tardes, sí. Le ofrezco disculpas por el atraso, la lluvia está tenaz y Quito cuando llueve es insoportable, ¿no? Mi profesión, soy periodista, soy director del diario panoramanews.com, que está censurado en Chile por haber hecho una investigación periodística en donde involucré a un general director de Carabineros en el asesinato de un niño, y la justicia chilena censuró ese sitio, el www.pnews.cl. Soy periodista igual que tú, colega de investigación. Tengo un posgrado en alta gerencia pública en la Escuela de Economía y Negocio de la Universidad de Chile. Estuve a cargo de 2 campañas presidenciales en Chile, ¿no? Fui jefe de campaña de 2 candidaturas presidenciales. ¿De quiénes, perdón? Marco Enrique Dominami, la primera campaña presidencial, y la última de Franco Parisi. ¿Ya? Ahora, usted es muy activo en la campaña actual, aquí. Me gustan las redes, me gusta opinar, soy un periodista con opinión. Igual que tú también tienes mucha opinión, Andrés, y yo creo que los periodistas no debemos restarnos del acontecer nacional, siempre manteniendo la ecuanimidad, dependiendo del rol que uno juegue, ¿no? Cuando uno está en medios tiene que mantener cierto más ecuanimidad que otras veces, pero yo me defino como un periodista opinante, tengo una posición política clara, me siento mucho más cercana a la centroizquierda, admiro el gobierno de la Revolución Ciudadana, creo que este es un gobierno que ha hecho muchas cosas buenas por el país, pero trato también de analizar la situación política y lo estoy observando con mucho interés. Me gusta mucho este país. Está perfecto, ya con eso tenemos un panorama, Lolo, de quién es nuestro compañero en esta mesa. Gracias por lo de compañero, Andrés. Ya nos sentimos más cercanos. Ya siempre hemos sido compañeros de la lucha. Colega mejor. Lolo, yo decía en la introducción, en la presentación, que estamos asistiendo a un periodo de transición, que vamos a asistir asimismo a un fin de ciclo. Me parece que el ciclo Rafael Correa termina. ¿Cuál es un poco la lectura que tú tienes respecto a lo que está ocurriendo en este momento? A ver. Bueno, un gusto compartir con Patricio, gracias por la invitación. Yo creo que está un poco fría la campaña, lejos de lo que parecía o se suponía que iba a ser, por los temas que debían ser, parecían que iban a ser los temas de campaña, ¿no? Son la crisis económica y la corrupción. Sin embargo, no, la crisis económica el gobierno ha logrado taparla mediante endeudamiento, y la corrupción ha logrado desviar. Es decir, simplemente lo que hizo es emitir órdenes de prisión a uno del sector de los socialcristianos y a uno del aliado de Creo. Y con eso desvió las denuncias de corrupción hacia esos sectores. Pero, por supuesto, todavía puede ocurrir que en cualquier momento se desate algo, aparezcan nombres o cosas, eso puede ocurrir en cualquier momento. En todo caso, así como está de fría la campaña, de todas maneras parecen muy claras las tendencias. Lenín Moreno parece seguro que estará en la segunda vuelta, pero para comenzar es seguro también que haya segunda vuelta. Eso está seguro. Absolutamente. Porque las tendencias sí lo indican. Todas las encuestas le ponen en primer lugar, pero todas las encuestas indican que tiene una tendencia hacia abajo. La encuesta más favorable, me parece a mí, la de perfiles de opinión, le pone 34 puntos, pero en agosto pasado le daba 53 puntos. Si se ve esa tendencia, terminará muy cerca de lo que dicen las otras, ¿no? De manera que es seguro que habrá una segunda vuelta. Lo que no está claro todavía es con quién lidiará la segunda vuelta.
si con Cintia o con Lazo, que son los dos que están en un empate técnico, al menos según una de las encuestas. Patricio, hay quienes señalan también que podría haber un voto oculto, un voto no referido, no señalado, y que este espejismo respecto a una adhesión, a una popularidad, respaldo muy alto de Lenín Moreno, no es tan cierto. ¿Tú qué sientes? ¿Cómo ves un poco lo que está ocurriendo? Mira, yo tengo la sensación que esto se va a definir en primera vuelta. La oposición cometió un grave error que fue competir dividida. Los ataques que está teniendo Cintia Viteri con Guillermo Lasso, entre ellos, siempre generan, todas las campañas presidenciales genera rencor, y es muy difícil que una hipotética segunda vuelta pueda haber una construcción unitaria. Los socialcristianos con Creo no se llevan para nada. Los últimos casos de corrupción donde estuvo involucrado Mauricio Terán, donde nombraron al alcalde Nebot, también ha generado una cierta suspicacia si es que viene un ataque desde el gobierno o si es un ataque interno entre la oposición. Por lo tanto, yo creo que esto se zanja en primera vuelta. Efectivamente había una baja al candidato Lenín Moreno, eso es innegable, pero yo la atribuyo a otro sentido, a la falta de contenido y propuestas que ha tenido la campaña presidencial de todos, ¿no? Fíjate que yo a Lasso le concedo haber metido en la agenda pública lo del 1.000.000 de empleo. Fue súper estratégico y lo metió. Yo no sé si el Ecuador necesita 1.000.000 de empleo. Yo creo que con 400.000 empleos, 480.000 empleos, ustedes llegan al pleno empleo. Creo que es demagógico, pero lo hizo bien comunicacionalmente. Creo que Lenín Moreno tiene muchos atributos que para gobernar este país está bastante bien, pero le hace falta hoy día ya entrar a ponerle carne a la parrilla, como decimos los chilenos, poner las propuestas arriba de la mesa. Tengo entendido que él habló del tema de los empleos con 250.000 nuevos empleos en los 2 primeros años, generando bonos para los jóvenes emprendedores, muy interesante su propuesta. Guillermo Lasso, no es mala su propuesta, el problema es que la gente no le cree. Y Cintia Viteri no ha sido capaz de revertir la situación. Y yo lo que te digo es que lo más grave de la oposición es que se planteó dividida y por lo tanto en esa división fue escarbando en sus pugnas internas, lo cual es fatal, porque no solamente tú tienes que ganar una elección presidencial, sino que tienes que gobernar. ¿Y cómo van a gobernar ellos si están divididos internamente como fuerza oposición? Es una pregunta válida, sí, ¿no? Patricio, hay otro elemento que es, además de la credibilidad, que me parece fundamental. Ajá. O sea, puedo decir yo les ofrezco 3 millones de empleo Y nadie te va a creer. o me creen, Claro. o me creen. Entonces a mí me parece que la credibilidad es un elemento fundamental. Y otro es, me parece que en una campaña es fundamental, es la capacidad de ser yo mismo el candidato, Claro. y no tener un padrino. Claro. Me da la sensación de que Lenín, lastimosamente, no es Lenín Moreno, es Rafael Correa. No, sabes que yo he escuchado a Lenín Moreno y Lenín Moreno habla de filosofía, canta en sus presentaciones, él habla de la física cuántica. Creo que está muy elevado para el público ecuatoriano. Yo puede disiento ser. contigo. No, lo que ocurre es Yo que creo que él Lenín no puede Moreno- hablar de cosas más terrenales porque ahí le cae Rafael, pues. Es que yo creo Ese que es el tu problema. pregunta, con mucho respeto, Andrés, Sí. ¿no? Porque respeto tu trayectoria. Cuando tú dices no puedes, en algunos sentidos estás un poquito ninguneando a Lenín Moreno. Yo creo que Lenín Moreno Yo con absoluto es respeto tu y verdad. cariño. Es verdad. Es Pero tu él no puede percepción salirse de la ese- realidad. no se puede salir de ese No, no andarivel. estoy de acuerdo. Fíjate que él ha tenido pugna y ha tenido diferencias con el presidente Rafael Correa en distintos temas. Si fuera así como tú lo planteas, Andrés, no habrían diferencias políticas entre Lenín Moreno y Rafael Correa. Ahora, yo no tengo ningún problema con Rafael Correa, creo que es un ejemplo para Sudamérica. Pero la gente quiere 3 cosas en Ecuador: seguridad, empleo y cambio. Y Lenín Moreno, la gente lo atribuye más cercano al cambio incluso que Lasso Viteri. Entonces explícamelo, ¿cómo está sucediendo ese fenómeno Ok. social acá? Lolo, sobre el tema que estamos tratando. Ya, eso me parece a mí un análisis pensando más con el deseo. Porque no hay las 3 cosas que ha citado, ¿no? No hay ni seguridad, el empleo, si el Dije las 3 candidato cosas que la gente oficial quiere. está ofreciendo 1.000.000 de empleos, es que no hay, pues es que el problema es, el principal problema es el empleo. Y la crisis económica también es evidente. Entonces, hay un problema. El problema de Moreno es que tiene que ser al mismo tiempo igual y diferente, porque el primer punto que mencionaba es el cambio. 80% de los ecuatorianos dice que necesitamos un cambio. ¿Cómo cambia el continuista? Ese es el problema. Entonces, para decir que es otro, tiene que tener un cambio, y si tiene un cambio, entonces ¿cómo merece el apoyo del partido del gobierno, el presidente del gobierno, toda la parafernalia oficial? Entonces es un imposible ser al mismo tiempo uno y otro. Y por último, creo yo que el problema de Lenín Moreno es que ni siquiera puede tener planteamientos, porque si con 3 cosas que ha planteado le ha corregido el presidente,
y le han puesto por delante las resoluciones tomadas por el partido. Entonces él no puede hacer propuestas reales, concretas, y tiene que hacer entonces un discurso evasivo, compasivo, que no es un discurso de campaña ni es un discurso para gobernar un país en crisis. Ok, tenemos que ir a una pausa, Patricio, Lolo, tenemos que atender una tanda de comerciales, un espacio publicitario, y enseguida retornamos para continuar con esta conversación. Están en el estudio de nuestra emisora el periodista Patricio Meri Bell, de nacionalidad chilena, y el periodista Lolo Echeverría, aquí en la cabina de Radio Quito y Platino. En un instante. Si es noticia, aquí te la contamos. Seguimos entonces con esta segunda parte de la conversación que sostenemos en la cabina de Radio Quito y Platino. Patricio, no sé si quiera comentar algo respecto al rol de Lenín Moreno para luego entrar a otros aspectos que tienen que ver ya con contenidos. Sí, mira, yo creo que Lenín Moreno tiene un liderazgo muy probado. Se hizo cargo de un tema que estaba invisibilizado en el Ecuador, que era el tema de la discapacidad. Hizo un muy buen trabajo en eso. Creo que puede representar dos cosas que son muy difíciles, lo decía el analista de oposición que me precedía, que es la continuidad de un proceso, porque para algunos es exitoso estos 10 años, y el cambio. Y el cambio se representa con el estilo mismo de Lenín Moreno, y creo que además hace muy buena dupla con Jorge Glass en el binomio. Creo que es un binomio que le da crecimiento económico, dinamismo a la economía ecuatoriana, que ha generado proyectos interesantes, el acuerdo con la Comunidad Europea, la construcción de Coca-Cola Sinclair, y por otra parte Lenín Moreno le aplica el tema social. Ahora, yo comparto con ustedes que Lenín Moreno tiene que mostrar el liderazgo real que tiene hoy día, y que debe posicionarse porque él va a ser el presidente de la República. Algunos pueden decir que va a gobernar por atrás Rafael Correa, pero eso es solo imaginación o parte de la paranoia de cierta gente de oposición, pero la verdad es que quien va a gobernar este país va a ser Lenín Moreno. ¿Usted no cree, Patricio, no cree usted, Patricio, que estos temas de corrupción, estas denuncias de corrupción a Jorge Glass le pudieron haber afectado a la campaña? Sí, le pudieron haber afectado, pero creo que también hubo muy mala intención. Lo de Panamá se comprobó que era un diario que estaba vinculado con el narcotráfico. Se dice todo el tiempo que estaba con Odebrecht, y Odebrecht terminó atacando a la propia oposición ecuatoriana. Entonces, además te digo una cosa, Andrés, podemos tener diferencias políticas y ideológicas, pero ¿no te da la sensación que los casos de corrupción siempre son más amplificados por la prensa cuando le toca a la izquierda? Yo no he escuchado hablar de los casos de corrupción de Michel Temer, no he escuchado hablar de los casos de corrupción de Sebastián Piñera, acusado de haber pagado coima en Argentina con LAN, y los casos de corrupción de Macri. Yo no voy a justificar jamás la corrupción, venga de donde venga, pero tengo la sensación que son amplificados cuando le toca a los gobiernos de izquierda. Okay. Esa es mi sensación, ¿no? Lolo Echeverría. Creo yo que el tema de la corrupción debía haber sido el tema central de la campaña. Yo le reprocho a la oposición de que no haya tomado la bandera de la anticorrupción. Y no lo ha hecho por razones que prefiero no decir, ellos tendrán sus razones. Pero seguramente una de ellas pudiera ser que creen que al pueblo no le importa la corrupción. Hay gente que dice para la gente todos son ladrones y si llega la oportunidad ellos también, y no es así. Yo pienso que el caso de Brasil demuestra que la corrupción llega a niveles que provocan una indignación popular que es capaz de tumbar un santo laico como el caso de Lula. De tal manera que aquí la oposición tenía la victoria en sus manos con esta bandera, pero no la quiso tomar. En todo caso, el hecho de que vaya dividida la oposición en primera vuelta no le arrebata la victoria, porque en la segunda vuelta, aunque no se unan los candidatos, se unirá el electorado y ganará porque el cambio es lo que quiere el 80% de la población. Ahora, Lolo, lo que sucede es que en ciertas circunstancias uno sí podría pensar que el tema de la corrupción no llega a los sectores sociales más populares. Yo vi hace unas 2 semanas, me parece, en Guatemala, con el caso de Brecht, hubo manifestaciones, hubo protestas en las calles. Aquí nadie se ha movilizado. Incluso me da la sensación de que las redes sociales inmovilizan a la población, porque uno con los twitters o con los mensajes que se hace en el internet o en los celulares, ya con eso está combatiendo lo que sea. Y no debería ser así, pues. Bueno, hay que tener en cuenta que hemos pasado una década entera de evitar la investigación periodística, desapareció la investigación periodística, de controlar los contenidos de los medios de comunicación, de parar las denuncias a través de los jueces.
todas las denuncias que se han investigado y que últimamente se adueña, se apropia el gobierno, todas ellas han salido de opositores que están con orden de captura, de tal manera que en esas condiciones es obvio que la gente tiene temor de salir a la calle, peor para denunciar la corrupción. Pero ¿Tú crees que que Chile es un país, sí ¿tú le crees que importa. ¿tú crees que Chile es un país donde hay libertad de expresión? Sí, sí hay libertad de expresión. No hay pluralismo creo yo. informativo. Todos los medios son propiedad de los banqueros. No hay pluralismo informativo. No, el último diario público que tenía Chile lo cerró Sebastián Piñera. ¿Eso te parece pluralista? Tú hablas de Brasil. Michel Temer ha sido uno de los presidentes más cuestionados con casos de corrupción. Yo creo que ni tú ni yo jamás podemos ponernos de parte de alguien que fue elegido sin haber recibido los votos. ¿Cómo vamos a defender nosotros si tú y yo, creo, defendemos la democracia por sobre todas las cosas? Sí, bueno, pero que otro sea corrupto no le exonera a nadie. O sea, que yo no me estoy poniendo de parte de Temer para atacar la corrupción de Dilma y de Lula. O sea, también ¿Y qué es tendríamos lo que votar a indignó la Temer. gente? También tendríamos Y que si votar a él Temer. tiene... Por supuesto que sí, que es por responsable, supuesto. claro. Sí, claro. Lógico. Pero ahí, O ¿cuál es el todos rol en el que- suelo, Andrés, todos en la ¿cuál es el cama. rol que juegan los medios de Perdón. comunicación? ¿Cuál es el rol que juegan los medios de comunicación? Te lo pregunto, ¿no? Incluso equivocarse, Patricia. Pero oxigenar, debatir, reflexionar. Pero también manipulan, son parte Mira, del poder. Puede ser, puede ser. No son observadores, son manipuladores de la información. No son manipuladores, son puente, hacen de puente entre la sociedad y Pero el piensa que poder. en Chile- No importa quién sea piensa el que en poder, Chile pero el que es vota a el Salvador rol de los Allende es medios. Agustín Edward Eastman, el dueño del Mercurio. El Clarín siempre tuvo una posición política de ultraderecha. Entonces ustedes no me pueden decir que la prensa no tiene una A ver, pero función espérate en la un poquito. política Tú latinoamericana. eres periodista y siempre que trabajaste en un medio estuviste de parte del dueño del medio. No. ¿O tenías otra opinión? Tenía otra opinión y le hice valer. ¿Por qué cuando critican hacen creer que el dueño del medio es el que escribe las noticias? Porque el que siempre existe una establece la censura y una línea? autocensura. Tú lo sabes, Andrés, existe. Yo estoy yendo a un tema de la manipulación mediática. Cuando uno tiene el control de la información, porque tú dices, cuando yo te escucho hablar es como si este país fuera Corea del Norte. Y acá hay pluralismo informativo, yo me he pasado por todas las radios, estoy discutiendo contigo en forma muy caballeresca, no nos hemos faltado al respeto, estoy con Andrés Carrión, voy a Gama, voy a TC, voy a Ecuavisa, estuve en Ecuavisa, tuve que soportar que un periodista dijera que Pinochet le daba estabilidad a mi país, me quedé callado y veo que aquí hay pluralismo informativo. En Chile los 4 canales de televisión que existen son de propiedad de los grandes empresarios. Eso no es pluralismo. Entonces yo te digo, yo puedo aceptar las críticas que tú tienes con Ecuador, pero Ecuador comparado con otros países, este país está mucho mejor desde el punto de vista del pluralismo informativo. Te doy toda la razón, jamás puede parecerse a Corea del Norte, pero no quiere Y a decir Chile eso tampoco. que tengamos ejercicio de libertad de prensa. ¿Qué es la libertad? Acá hay más libertad de ¿Qué es prensa la que en libertad? Chile. Hay más, sí. Bueno, tal vez. No, yo pensé que iba a decir de Corea, de Chile, no sé. Pero mira, libertad de opinión es simplemente la capacidad, la posibilidad de decir lo que uno piensa sin temor. Pero tú lo estás diciendo. Cuando hay un gobierno que manipula la justicia, que ha metido Pero preso si a los fuera así, opositores, si fuera así alguien como tú no entonces podría hay hablar. miedo. Yo te estoy escuchando sin ningún problema lo que tú estás planteando. Ah, no, ese es el mismo Es el argumento mismo que da argumento. Correa, ¿sí? Pero no olvidemos que aquí hay una Pero no, porque no se Correa superintendencia, está mal. hay todo un esquema de vigilancia de los contenidos. Existe en el país. Y también cuidan la ética y cuidan la responsabilidad. O sea, el derecho a réplica acá se ejerce. En mi país tú puedes acusar a cualquier persona, decirle que está acusado de un asesinato, ponte tú. Y el tipo es inocente y no tiene derecho a réplica. Eso yo creo que también los periodistas tenemos que tener una autorregulación, Andrés. Ojo, yo no estoy a favor de ninguna regulación estatista con el tema de la libertad de expresión. Me gusta mucho el modelo inglés de la prensa, donde es financiado por los propios ciudadanos, me encanta. Pero en los países como el nuestro, la libertad de expresión también no se puede pasar al libertinaje. Porque tampoco tenemos que ser ingenuos, Andrés. Hay golpes de Estado, hay planes de desestabilización que nacieron de los propios Pero periodistas. para eso hay leyes, pues hay leyes generales. Cada ¿Pero uno qué es ley responsable defendió? de ¿Pero lo qué que ley- piensa y lo que ¿Pero dice. qué ley metió preso a Agustín Edward que promovió un golpe de Ah, Estado en Chile? Pero hay aquí, A través de la aquí prensa. hay tribunales especiales, Pero, no son las leyes déjame, generales, Patricio, hay aquí tribunales para aquí también periodismo. hubo un periodista que convocó a la sublevación desde un micrófono de radio, que es Paco Velasco, en Radio La Luna. Llamaba, provocaba a la gente a salir a las calles. Incluso Desconozco el caso. La caída de Lucio Gutiérrez se produjo por eso, porque había un periodista que provocaba y se terminó de ministro de Cultura, en fin, aquí en el gobierno de Rafael Correa. ¿Tú crees que este instante alguien podría llamar a la gente a que salga a las calles a protestar por la corrupción? Pero yo lo he en este visto. país?
Lo he visto con Carlos Vera, lo he visto con Fernando Villavicencio a través de sus Ninguno videos. está en medios. Los dos que me estás diciendo no están en ningún medio. Pero no será culpa mía, ¿no? No, tú sabes quién es la culpa. Tampoco Tú es sabes culpa quién es la tuya. culpa. Y tiene No sé, orden de no sé, captura. no sé. O sea, mira, lo de orden de captura, Fernando Villavicencio sigue haciendo lo que quiere. Yo tengo otras informaciones sobre Fernando Villavicencio. Sí, bueno. ¿Pero por qué, entonces llévalo a ¿por los qué te jueces. ríes en mi cara? ¿Por Yo no te he qué? faltado el respeto en ningún momento. Y Yo te me- pido yo lo te- mismo. Yo no te he faltado. O sea, no. reírse en la cara de otro es faltar el respeto. Patricio, No, pero no. no se trata de eso. Lo que se trata es de ser objetivo en este tema. Tú dices que hay una acción en Chile para derrocar a Salvador Allende. No lo digo yo, No, lo dicen los verdad, propios informes la de historia, es la clasificado de la historia. CIA. Y aquí nosotros hemos tumbado en la década anterior 3 presidentes. 7. No, 3 presidentes. Ah, 3 tumbaron, pero sacaban 7 porque... No, después los otros, pero elegidos, o sea, que Claro. fueron elegidos con el voto popular. Tumbamos a 3. Y en esas ofensivas, en esas campañas para derrocar, estuvieron muchísimos que ahora son defensores de este gobierno. Lo más probable. Entonces, ¿dónde está la lógica? Si es que le tumbaron a Allende, estaba mal. Cuando le tumbas a Lucio, está bien. O sea, yo lo que conozco de la historia ecuatoriana es que ustedes en 10 años tuvieron 7 presidentes de la República. Es verdad. Eso claramente demuestra que es un país inestable y que era una burla para toda Latinoamérica. Si yo lo comparo con el proceso de la Revolución Ciudadana, ustedes han ganado estabilidad y seriedad en el mundo. Pero puede ser otra que lectura. a ti no te guste. Puede ser, Andrés, que a ti no te guste y tengamos diferencias. Y eso es súper válido. Pero esta diferencia que estamos discutiendo hoy día, no me cabe en la cabeza que exista la dictadura de Rafael Correa si tú y yo estamos divergiendo en una radio de comunicación privada. Eso en Chile no existe. El señor Sebastián Piñera, insisto, cerró el único diario público que teníamos, La Nación. Tú no dijiste nada, no porque no hayas querido decir nada, porque a lo mejor ni siquiera te enteraste, porque tú eres un defensor de la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo por qué la gente de derecha? Yo creo que todos cometemos un error, Andrés, estamos sobreideologizados. El empresario ecuatoriano está sobreideologizado, la gente que está en el gobierno está sobreideologizado y muchas veces perdemos de vista lo que es el bienestar de este país. Yo creo que este país, comparado con los 10 años anteriores, ha crecido enormemente. No todo lo que ha hecho Correa es bueno, ni todo lo que ha hecho Correa es malo. Hoy día estamos en un momento crucial del Ecuador. Ecuador tiene que definir, vota por el cambio, que para algunos es lo mismo de siempre, o apuesta al desarrollo y al progresismo que ha llevado a Rafael Lolo, Correa por favor. adelante. Era la libertad de expresión, claro que tiene grados. Y no vas a decir que aquí haya libertad de expresión como hay en los países europeos o como hay en Estados Unidos o en otros países latinoamericanos, incluso nuestros vecinos. Pero aquí, si tú tienes al único que ha hecho las denuncias, que acepta el propio gobierno, los perseguidos por el gobierno porque se ha probado que había corrupción, han sido denunciados por un periodista que ahora tiene orden de captura. Y yo me río cuando tú dices que tiene orden de captura, pero hácelo y dice lo que quiera. ¿Dónde está Villavicencio? Está escondido. La esposa ha tenido que salir a pagar la multa que le exigen los jueces, porque él no puede ni siquiera aparecer. Entonces, ¿cómo puedes decir que él hace lo que quiera? Y negar que exista aquí control y que haya represión a la información libre. Y a ti, el otro punto de vista que dice que Fernando Villavicencio es un agente pagado por la CIA para desestabilizar, Bueno, que le encontraron un Patricio, notebook. Patricio, también dicen que tú eres pagado del gobierno. Claro. Pues, o sea, dicen cualquier cosa. O sea, de mí han dicho muchas Por eso, cosas, ¿no? por Y de eso. ti también, Claro, padre. lo mismo, pero una Pero cosa las es pruebas, decir, De mí pueden decir Las que yo pruebas, soy pues. liguista. Ese es mi ¿Quieres mayor qué? defecto. Liguista. Liguista. Hincha de la Liga de Eso es muy mal gusto, pues, Andrés. No, eso es imperdonable. Volvemos en un instante. Regresando con Andrés Carrión. Bien, vamos a continuar con esta conversación que sostenemos aquí en la cabina de Radio Quito y Platinum. Está aquí con nosotros Patricio Meri Bell y Lolo Echeverría. Lolo, quisiera ver esto, insistir un poco en lo que dije al principio cuando empezábamos la conversación. ¿Hasta qué punto estamos asistiendo a un fin de ciclo? ¿O no? Sí, sin duda, Quiera claro. que claro cualquier que cosa sí. que ocurra es ya. Mira, son 10 años que ha estado la Revolución Ciudadana, es el gobierno más largo que ha tenido el Ecuador. Este país nunca había tenido tanta resistencia. De hecho, todos los presidentes anteriores y todos los partidos anteriores pasaron por el gobierno y no volvieron más. Algunos presidentes buenos, otros mediocres, y algunos partidos mejores que otros, pero ninguno pudo volver al país, al gobierno. No, pues sí hubo casos. No, ¿cuál? Velasco Ibarra venía cada vez. No, pero eso es pretérito, tú no dices digo en los esta últimos época, presidentes. del no, retorno desde a la el retorno democracia. a la democracia, ninguno pudo regresar al poder. Ya.
Entonces, este periodo de 10 años, claro que es un récord, pero también coincidió con dos factores claves, ¿no? El uno, el retorno de la izquierda populista en América Latina, y el segundo factor, el boom petrolero de los precios del petróleo, que le dio tanto dinero al gobierno que podía hacer francamente lo que quisiera. Es decir, lo que faltaban eran proyectos porque dinero había. Entonces, pero eso se acabó. Y cuando se acaba eso, se acaba el ciclo. Y por eso es que ya no hay posibilidades de alargar esto por mucho empeño que se ponga. Se les acabó la De plata. hecho, pasó ya la marca del fin cuando se hizo la última elección de alcaldes. Entonces supo Correa que él no podía ser reelegido, que él perdía, porque fue él el derrotado. Él fue el que se interpuso entre el pueblo y los candidatos a alcaldes y fue derrotado. Y por eso él ya no lo intentó. Ok, Patricio, uno aparece hasta guapo, buen mozo, no sé si me entiendes, cuando se tiene plata. Cuando no se tiene plata, pasa lo que está pasando ahora. Yo creo que el gobierno de Rafael Correa demostró su seriedad en la crisis económica, ¿ya? En la recesión económica que ustedes vivieron, que fue una tormenta perfecta, como él la define, tuvieron un terremoto. Yo te digo que Chile todavía no terminamos de reconstruir. Yo he tenido la oportunidad de estar en Esmeralda y Manabí, y ustedes están reconstruyendo más rápido que nosotros en Chile. Creo que tuvo un manejo fiscal eficiente de la economía, no socialista, sino que con las reglas del mercado. Ustedes son un país dolarizado, sabemos que hay una crisis mundial, China se frenó, existió el fenómeno flight to quality, que tú sabes que los capitales empiezan a moverse de un lado a otro. La elección en Estados Unidos, Donald Trump contra Hillary Clinton, generó también una serie de movimientos internacionales, una crisis mundial, y el manejo de la economía del presidente Correa les permite a ustedes enfrentar de buena forma lo que va a venir. ¿Y qué va a venir? Cuando China se reactive, además todo el mundo está endeudado con China, hasta Estados Unidos, no es que Ecuador está endeudado, todos los países dependen de los chinos, hoy día no se puede existir sin los chinos, ustedes se van a reactivar. Eso, yo lo he dicho y alguna gente de Alianza País se molesta conmigo, da lo mismo lo que haga el Ecuador. Gobierne la derecha o la izquierda, este país se va a reactivar cuando se reactive la economía china, y eso va a pasar el próximo año, y por lo tanto va a haber bonanza económica, se va a generar buenas condiciones. Pero lo que a mí me gustó del manejo político y económico del gobierno Rafael Correa es que no se cerraron escuelas, no se terminaron con las obras sociales, no se redujo el estado de bienestar que se había construido. Para mí este es un país mixto, en donde existe el liberalismo económico, están los centros comerciales, la gente puede hacer negocio y tienen su bienestar social. En Chile no tenemos educación pública gratuita de calidad, no tenemos salud pública gratuita de calidad, ustedes ya lo tienen. Por lo tanto, hoy día tienen que dar el salto hacia adelante. No es populismo, y en eso diciendo con el colega que estamos opinando, discutiendo, ¿no?, tan agradablemente, no es populismo cuando un gobierno invierte en la matriz productiva, en el cambio de la matriz productiva, el cambio de la matriz energética, y apuesta por la energía limpia. Hoy día Ecuador está preparado para venderle electricidad a Chile y refinar el cobre. Puede hacer un tremendo negocio. Ahora la pregunta es, y que se hace siempre, ¿quién se lleva el beneficio de ese dinero, de esa bonanza económica? ¿La gente común y corriente, las grandes mayorías o los privilegiados? En Chile, los privilegiados. Como en el Ecuador. Piensa exactamente. Piensa que las élites Chile son las que se beneficiaron. Piensa, de este Andrés, te corrijo, discúlpame que tenga la patudez de corregirte. Chile es uno de los 10 países con peor distribución del ingreso. Es el país de Latinoamérica con peor distribución del ingreso. En todos los países efectivamente ganan los más privilegiados. Pero en Chile es brutal la diferencia social. Es brutal. Nosotros no tendríamos que mendigarle plata a nadie para pagar los incendios. Y no tenemos. Porque el Estado lo cerraron, lo empequeñecieron, y al final no tenemos ninguna atribución. Porque todavía estamos pegados en la discusión si Estado más grande o Estado más chico. No, la discusión es Estado eficiente versus Estado ineficiente. Okay. No. Justamente por esta razón de que habiendo índices macroeconómicos buenos y una realidad con unas discrepancias sociales espantables en Chile, por eso mismo no debiera adoptar el discurso oficial que consiste en decir que se ha distribuido los recursos del petróleo. No, porque se ha puesto unas 60 escuelas del milenio, no cambian la educación, no da acceso a todos. Lo mismo pasa con los hospitales. Es decir, ha habido dinero para construir unos modelos interesantes que es la política del escaparate. Es decir, para que se vea, para mostrar y para la publicidad. Pero eso no corresponde a la realidad,
como no corresponde tampoco los índices macroeconómicos, los índices de desempleo, etcétera. Con el dinero que el Ecuador ha tenido, no debiéramos estar endeudados como nos hemos endeudado, que vamos a quedar endeudados por generaciones. Y no es que ni cualquiera va a salir, ninguno va a salir, sino con sacrificio de todos y durante largo tiempo, porque la crisis es terrible y el endeudamiento es feroz como nunca hemos tenido. Lo que debíamos haber tenido es una política económica sana que nos permita hacer ahorros suficientes para poder confrontar la crisis, los efectos y de la crisis sin depender del internacional. extractivismo. Exacto. Y haber construido con ese dinero una economía sólida, solvente, una industria poderosa. Como han hecho como- otros países con menos ¿Cuáles? recursos que nosotros, como Perú, Colombia, Perú incluso Perú El apuesta al Salvador. extractivismo. Pero aquí nos fumamos los 300.000 millones de dólares, Patricia. ¿De qué? Nos fumamos. Se fue. Y ahora no tenemos plata, lo que dice Lola. Pero, Andrés, Lola, no te lo 50.000 fumaste. millones de dólares endeudados. Andrés. Sin petróleo. O sea, Pero es Andrés, cruel. Andrés, discúlpame. Sí. Tú lo fumaste cuando construiste escuelas, tú lo fumaste cuando construiste hospitales. No. Había que construir eso, pero había que permitir Es que que un no es sector había, privado. no es había, porque Entonces- en Chile no se construyen. En Chile la Si salud, la comparación es educación... con Chile, o sea, lo de Chile Bueno, que ya, tú con Perú, hiciste. con Argentina, No, con Brasil, el con quien Ecuador tú quieras. mismo. Lo que había que construir es un perdón, aparato productivo pero que un no sea análisis dependiente serio, del petróleo, pues, hermano. pero estimado, un Tenemos análisis serio... hidroeléctricas que también Pero son un hechas con análisis serio, deuda. aquí estamos 2 contra 1. Un análisis serio tiene que partir de la comparación. Tú me dices, Ecuador está endeudado y Estados Unidos no está endeudado, que es la panacea del neoliberalismo. Y no está endeudado con los chinos. Y yo te pregunto, ¿se fumaron el dinero cuando construiste escuelas, cuando construiste hospitales para la gente, para la gran mayoría? Eso es fumarse el dinero. ¿Eso es gasto público o es inversión pública? Óyeme, Interesante debate, ¿no? ¿tú crees que el Ecuador se justificaba lanzar unos satélites al espacio, que ya íbamos a estar en la era espacial? ¿Se justificaba eso? No, no se justificaba. Ahí se metió ¿Y la tú crees plata. que ahí se perdió perdió la 300 plata. mil millones de dólares? Ah, no, va sumando. Por favor, ¿Sabes qué? Andrés. Solamente en corrupción. Va sumando, en colegio, en Eso hospitales. sí, ¿sabes cuánto es eso? 70.000 millones. Es bastante. Sí, claro. Y es bueno para la gente, Sí, ¿no? sí, sí, y Entonces el gobierno lo ha hecho bien. ¿Y lo otro? ¿En qué se perdió? No sé, no tengo idea. Ahí está. En pagarle a Fernando Villavicencio en Petroecuador, que también está involucrado en casos de corrupción, ¿o no? O pagarte a ti La para que vengas al refinería Ecuador. de la No sé, ¿Cuánto Roma. me están pagando a mí, No, Andrés? yo no sé, Cuéntame. pero dicen en las redes Cuéntame. sociales, por eso te menciono. Debe ser carísimo, porque no debemos ser barato yo, un vocero a este nivel. ¿Y cómo así vienes acá entonces, ¿A qué? al Ecuador? ¿No puedo venir? No sé, sí, pero ¿quién te financia? ¿Cómo pagas? ¿Quién me tú? financia? La empresa que tengo en Chile. ¿Y esa No, empresa no cómo puede funciona? ser. ¿Cómo funciona? O sea, tú me- ¿qué interés tiene tu empresa de venir al Ecuador a ¿Hacer negocio? activismo en las redes sociales? No, es que son dos cosas distintas. Una cosa es mi vida privada, en la cual yo me financio, y la otra es lo que yo hago en mi activismo. Es como que alguien dijera, oye, Andrea, ¿a ti te pagan por hablar en contra del gobierno? Sí. No, Sí, yo, pues. yo hablo en contra del gobierno porque creo que hay que hablar en contra del gobierno. Porque alguien te paga para eso, pues. No. ¿Cómo que no? ¿Quién me paga por eso? Esta radio, los medios de comunicación, Ah, Teleamazonas, que recibo son un medios de sueldo. oposición. Yo pues. recibo un sueldo porque soy empleado de aquí, pues. Ah, pero hay otros periodistas que no solo reciben un sueldo, Andrés. También reciben otro tipo de ¿Quiénes, incentivos. por ejemplo? Yo he sabido a Fernando Villavicencio. A Fernando Villavicencio lo involucraban directamente con la CIA. ¿Te parece que eso es correcto? Yo no defiendo. A Carlos Vera lo involucraban directamente con la CIA, con los hermanos Isaías y otros personajes. De eso no hablamos. ¿Eso te parece Pero correcto? ¿tú crees que puedes soltar así, porque sí, ese tipo de referencias? Lo estoy preguntando. Porque tú me acabas de acusar a mí de recibir financiamiento No te he del acusado a gobierno. ti. Tú me dices, gente No. dice. Yo también digo, gente dice. Pues. Bueno. Es una gran... Entonces, tú recibes del gobierno y Fernando Villavicencio de la CIA. No, hay que probar ambas cosas. Entonces, hermano. Pero discutámoslo abiertamente. No, pues. no, porque vamos a discutir eso porque tú estás lanzando una especie, No, una tú- calumnia, lanzas unas la misma palabras. que tú lanzas conmigo, Exactamente igual. Estamos Con el utilizando derecho la que tú misma tienes de técnica. explicar don de que Andrés. no es así. Claro, pero entonces trae a Fernando Villavicencio y conversemos con él, preguntémosle qué pasó con su notebook, qué encontraron en su información, qué nexos tiene o no tiene, si cree en esto. Es válido que él discuta y pregunte y pueda defenderse. ¿Cómo así defiendes con tanto entusiasmo eso, por ejemplo? ¿Qué? Eso que estás diciendo. Porque yo he investigado casos de la CIA. Yo la primera vez que llegué a Ecuador fue cuando descubrimos un caso de narcotráfico en Chile, en donde había agentes de la DEA para desestabilizar a distintos gobiernos de Sudamérica. Y he sido estudioso del Se nos tema. pasó el tiempo. Justo No, se nos pasó el pero tema. mira, cuando se no, ponía no es mi interesante, culpa. O la CIA, Justo el imperialismo sin No, término. es que esas cuantas Pero muertes, mira que cuántas estás muertes han diciendo- generado en Latinoamérica. Hablemos de fantasmas. O sea, tú dices que Dice- es un fantasma dice las operaciones de la Patricio CIA en que- Latinoamérica. Perdón. Dice, Perdona, ¿tú crees que son fantasmas las operaciones en Latinoamérica de la CIA en Latinoamérica para Los desestabilizar Estados gobierno? Unidos ha intervenido en todos los, en todos Listo, los países perfecto, del mundo. por eso me señor. quedo contento. Pero Muchas gracias. No voy a defender a los Estados Unidos, ahora quieres que yo defienda a los Estados Unidos. No, pensé Jamás. que querías defender a la CIA. No. sí, ha dicho que no hay problema con el endeudamiento porque Estados Unidos también está endeudado. Solo Sí,